México es la 14ª economía pues, más importante en el país. México es un país muy globalizado, tiene un andamiaje muy importante de tratados internacionales, es un país exportador relevante, es un país muy activo en los mercados internacionales, y es un país que no tiene manera de aislarse de lo que está pasando fuera. Lo que puede hacer el país en ese contexto es hacer su chamba interna, que como pues, se ha comentado aquí en la mesa, pues lo ha hecho, ¿no? Pues somos un país que tiene un programa económico razonable, robusto, en donde, como decía Guillermo, no hay puntos de presión, todas nuestras principales variables se encuentran en orden, nuestras reservas internacionales son importantes, fuimos el primero en firmar la línea de crédito flexible, luego fuimos el primero en que se incrementara su monto y lo hicimos en un muy buen momento. El tipo de cambio ha funcionado bien, con un mercado profundo, con un mercado muy líquido, es probablemente las monedas emergentes la que tiene el mercado con esas características mejor desarrollado. Entonces, todo lo que México puede poner de su parte para que en un mundo con muchas incertidumbres, el mundo voltee a ver a México y diga México es un país que ofrece certidumbre, se ha hecho. Ahora, en un contexto internacional que se complique, en un mundo en donde Europa entra en recesión, en Estados Unidos se complica, en donde Asia no se ve bien, pues no hay nada que México pueda hacer para que su destino sea distinto dado el contexto internacional. Entonces, un poco en síntesis, lo que estaba en nuestras manos, la tarea que podíamos haber hecho desde el punto de vista de generar buenas variables y que México ofrezca al mundo un país en donde priva certidumbre, se ha hecho. Como ha comentado Guillermo y Javier sobre todo, hay reformas estructurales pendientes. Hay muchos temas en donde podíamos trabajar para que no solamente ofreciéramos un país de certidumbre, sino que además ofreciéramos un país de oportunidades. Y los sectores son múltiples y las cosas que podemos hacer son diversas. Claramente, si tuviéramos un sector energético que permitiera mayores elementos de participación en un sector que explica el 6% del PIB, pues eso pintaría en nuestro crecimiento. Si tuviéramos un sector agropecuario, tuviéramos mejores condiciones de certeza, por ejemplo, en la propiedad de la tierra y posibilidad de usar mejores tecnologías, en un país que tiene pues, abundantes recursos naturales, eso pintaría en nuestro crecimiento. Si lográramos avanzar en nuestro entorno de competencia y en un entorno de regulación que desde el sector privado se ha construido y que les ofrece una protección que no fomenta una mejor integración, eso también nos ayudaría a crecer hacia adelante. Entonces, el contexto mexicano es un buen contexto, la certidumbre que podemos ofrecer la hemos ofrecido, podemos además ampliar nuestro universo de oportunidades y en la medida en que ampliemos nuestro universo de oportunidades, nuestro blindaje será todavía más completo. Dada esta ausencia de consenso político alrededor de estos temas estructurales, hemos hecho lo mejor que hemos podido para enfrentar el contexto difícil, pero insisto, pues un contexto difícil que se complique más todavía de lo que hoy vemos, se acabaría teniendo seguramente impacto. Y ese es un llamado a que no solamente trabajemos como lo hemos hecho y lo hemos hecho bien en certidumbre, sino que sí nos demos a la tarea de revisar que nuestro conjunto de oportunidades sea el mejor posible. Y hay una gama que es lo que a veces nos separa un poco de parte de la agenda que comentó Gerardo, hay una gama muy amplia a juicio de la Secretaría de espacios para aumentar las oportunidades que no pasan porque debilitemos nuestro marco fiscal, que es de por sí un marco fiscal que ofrece pues, oportunidades de estímulos muy relevantes, que permite depreciación anticipada, en donde parte de la nómina de la empresa la paga el gobierno por la vía del crédito al salario, en donde se permiten espacios de consolidación a pesar de las modificaciones que se hicieron, que nos siguen ofreciendo competitividad. Entonces, no se fincan los mayores espacios de oportunidad en que debilitemos nuestro marco tributario, que ya es un marco tributario que estimula. El problema en México no es que tengamos una carga tributaria excesiva, es que tenemos una carga tributaria que no es excesiva, y por lo tanto planteamientos que se agotan en que el sector privado se convierte en ventanilla de gasto por la vía de hacer acreditables los estímulos, no nada más ya deducibles,
que es un estímulo de por sí, sino además que sea acreditable, sí pareciera que no es la mejor avenida hacia adelante. Sintetizo entonces, ofrecemos un marco de certidumbre, tenemos que trabajar en ampliar las oportunidades y cambiar así la estructura de nuestra economía. Eso sí terminaría de profundizar nuestro blindaje y acabaría de distinguirnos, pero dado el contexto hemos hecho la mejor tarea posible para ofrecer un entorno cierto a un mundo que tiene muchas incógnitas. ¿Qué esperan ustedes de 2012? Riesgos, oportunidades, amenazas. Y a mí me han tocado ya varias elecciones presidenciales, dos de ellas como gobernador del banco, y yo lo que les diría es que desde el punto de vista macro, digamos, el punto de vista financiero, bueno, siempre meten algo de ruido las elecciones, o sea, eso es inevitable, ¿no? Pero aún en la elección pasada, que estuvo pues muy cerrada, muy complicada, etcétera, realmente la volatilidad en las variables financieras que vimos fue relativamente baja. Yo creo que nuestras instituciones electorales han acreditado, así que desde el punto de vista de que vayamos a generar ruido interno excesivo y esto provoque volatilidad en los mercados, etcétera, yo creo que la probabilidad es bastante baja. Ese es, digamos, el tema. El tema más importante, yo creo que pues que es el mensaje, ¿no? Digamos, son las propuestas específicas que lleven los candidatos y los partidos para sacar este país del relativo estancamiento en que hemos vivido las últimas décadas. No estoy hablando de la última, estoy hablando de las últimas. En 1960, simplemente para darles un dato, y con esto termino, el ingreso per cápita en México era 3 veces el ingreso per cápita de Singapur, hoy es al revés. Era 2 veces el ingreso per cápita en Corea, hoy es al revés. Esta es una historia de oportunidades perdidas, que estamos, yo creo, todavía a punto de rectificar. Y para concluir, me gustaría hacer una breve pregunta sobre las reformas. Hemos hablado durante las últimas 2 horas sobre la importancia que tienen las reformas estructurales que tienen atrapado a nuestro país en una trampa de crecimiento. ¿Cuál debería ser la prioridad? Es muy importante que nos pongamos de acuerdo de entrada en una mejor forma de construir el programa económico. Eso no hablo de una reforma puntualmente fiscal, una reforma del gasto, sino una mejor forma de construir consensos. Una de las principal mecanismo en el cual encuentra expresión un programa de gobierno es el paquete económico. Pues ahí se dice cuáles van a ser los ingresos y cómo se van a gastar. La forma como hemos venido construyendo consensos en el Congreso implica que el Ejecutivo ha venido encontrando dificultades para que su programa económico encuentre pues un financiamiento y una política de gasto estable. Yo creo que en la medida en que queramos hacer del paquete económico un mejor instrumento a través del cual encuentren expresión las prioridades de gobierno, una primera reflexión debería movernos a pensar si la forma como hoy hemos venido construyendo consensos es la mejor forma de hacerlo. Y basta revisar en términos generales el presupuesto en donde coexisten las grandes obras de infraestructura y coexisten también pues etiquetas en donde desde el presupuesto se quieren fondear pues prioridades que son no locales, micro locales, ¿no? Encuentro una expresión en el presupuesto para una fuente, para el pavimento. Entonces yo creo que hemos estirado de más lo que el presupuesto debe de hacer, que a mi juicio es concentrarse en las grandes prioridades federales, y le estamos encontrando cada vez más espacio a obligaciones que son estrictamente locales, y eso a mi juicio es detrimental para el crecimiento. Y luego sí insistí en lo que comenté tanto en la ponencia como en la pregunta anterior. México necesita expandir sus espacios de oportunidades. O sea, no tiene sentido que queramos competir con una economía moderna y que al mismo tiempo normemos grandes sectores donde el mundo está creciendo, la energía, las telecomunicaciones, la agricultura, todavía con un andamiaje normativo en donde lo que tenemos es una economía de mercado, pero restricciones en algunos casos casi soviéticos. Entonces sí reformas que nos abran oportunidades, a mi juicio son reformas que se van a traducir en mayor crecimiento. Lo que aquí se ha mencionado por parte de cada uno de ustedes es que la asignatura pendiente
en nuestro país sigue siendo el crecimiento económico. Y Guillermo Ortiz lo mencionaba, decía que una de las trabas para lograr un mayor crecimiento económico es la estructura que tenemos, el perfil monopólico en distintos sectores. Yo quisiera preguntarles, que cada uno de ustedes me dijera su opinión, ¿qué tan importante sería avanzar para una mayor competencia en todos los ámbitos, en el sector público, en el sector privado, y abatir el nivel monopólico de nuestra economía para lograr un mayor crecimiento económico, en la medida en que las reformas estructurales están pendientes, quizás sigan pendientes en el tránsito, en la sucesión presidencial, pero qué se puede hacer y qué tan fácil sería o qué tan viable sería avanzar hacia un esquema, una estructura económica distinta, desde el corporativismo sindical hasta los monopolios económicos? Uno de los monopolios más nocivos es el monopolio político. Es decir, si no avanzamos en la reforma política, está muy concentrado el poder y la toma de decisiones en los partidos políticos. Y eso no sería malo si tuviéramos madurez dentro de los partidos políticos para ponernos de acuerdo y ver, como dice Guillermo Ortiz, en el largo plazo, más allá de la coyuntura político-electoral. Mientras no pase una reforma política que verdaderamente le permita, yo creo que dos instrumentos fundamentales: la reelección de legisladores. No se espante, no estoy proponiendo que se reelija a Fernández Noroña ni cosas de esa naturaleza, porque luego la gente piensa, esa es la propuesta. No. Precisamente que el ciudadano pueda decidir quién debe continuar como un legislador de carrera en esa misma Cámara con proyectos ya de largo plazo y quién debe de salir. Porque hoy, y sobre todo en los plurinominales, no tienen ningún apego a una ciudadanía, sino más bien al partido político que los puso ahí, ¿sí? Entonces, esa es una. Y la otra, las formas de democracia directa, referéndum, plebiscito y la consulta popular, para que las grandes decisiones estructurales no solamente queden en manos de unos cuantos. A mí me parece una vergüenza, por ejemplo, que un órgano ciudadano como es el Consejo General del IFE, es ciudadano, tenga que pasar por el tamiz de un congreso donde están los intereses de los partidos políticos, y llevamos más de un año sin haber designado a estos consejos, y hasta las orejas les jaló el Tribunal Electoral. Cuando la Coparmex llegó a presentar, y te pone un amparo precisamente ante la negativa, o fue una controversia, no sé qué instrumento siguieron, qué fórmula jurídica siguieron. La respuesta fue que carecían de interés jurídico para exigir el nombramiento de los consejeros ciudadanos, y se desechó de plano. Entonces, ¿qué es lo que estamos enfrentando? A mí me parece, Marco, que parte de estos cuellos de botella, sí, hombre, la reforma laboral, yo estoy convencido, no tenemos que esperar una generación para que dé resultados, de verdad, lo aseguro, de un día para otro empieza a dar resultados una reforma laboral, y muchos de los que hoy están en la informalidad pasaría a la formalidad, y yo les aseguro que fácilmente podríamos estar creando entre 800 y 850,000 empleos por año con esta reforma laboral, como le hemos comentado. Pero mucho del cuello de botella no tiene que ver estrictamente con ordenamientos o piezas legislativas tan concretos como una reforma laboral, sino más bien con esta estructura o este andamiaje político que hoy caracteriza al Congreso y al sistema de partidos en México. Damos por concluido este panel. Muchísimas gracias al secretario del Trabajo, Javier Lozano, al doctor Guillermo Ortiz y al presidente nacional de Coparmex, Gerardo Gutiérrez Candiani. Agradezco también a mis compañeros de trabajo, a Luis Miguel González, director general editorial, y a Joaquín López Dóriga, analista y columnista. Gracias a todos. Muchas gracias.